¿Qué es el lavacro? Para que le tengamos tanta importancia y que prestemos atención a lo que es su explicación, su aplicación espiritual y que podamos comprender lo que es su función en el plan de redención para la vida nuestra. El lavacro es el siguiente mueble que tenemos después que pasamos por el altar del sacrificio, nuestro primer mueble. En el lavacro podemos ver que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de la reunión y el altar, y pondrás agua en ella. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de la reunión para que no mueran, y cuando vayan a llegarse al altar para presentar al Eterno la ofrenda encendida. Éxodo 30, 17 y 20. Como podemos ver, el lavacro estaba ubicado antes de entrar al lugar santo. Quiere decir que para poder entrar al lugar santo del santuario teníamos que pasar por el lavacro para ejecutar en él una función especial que podemos ver en el versículo 17 al 20 del libro de Éxodo capítulo 30, que dice: en ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Aarón era el sumo sacerdote del santuario. Sus hijos también sacerdotes con él. Los sacerdotes trabajaban y hacían el oficio diario del santuario entre el atrio y el lugar santo, y una vez al año se entraba en el lugar santísimo para hacer una obra especial en aquel lugar. No entraban todos allí, sino que solamente entraba el sumo sacerdote, que en este tiempo era Aarón. Sin embargo, en las ofrendas diarias, los sacerdotes que trabajaban en el santuario tenían que cumplir con los ritos según se exigía para trabajar dentro del santuario sin estar en falta delante de Dios. Podemos ver que antes de entrar al lugar santo y sagrado, se tenían que lavar las manos y los pies para entrar en aquel lugar. Si no lo hacían, podían morir. Era el mandato de parte de Dios. El lavacro tenía un simbolismo especial, una aplicación espiritual y solemne, algo muy sagrado para cada uno de nosotros. Si nosotros pretendíamos entrar en el lugar santo sin lavarnos, la paga que nos correspondía por dicha transgresión era la muerte. Por lo tanto, para mantenernos con vida delante del lugar santo donde estaba la presencia de Dios en este oficio, teníamos necesariamente que lavarnos delante de su presencia y no entrar de manera impura y de manera rebelde. En el santuario, cada mueble tenía una función conforme a la adoración y había que cumplirla de manera estricta. Era una representación de el trabajo que haría Jesucristo en los postreros días. Cristo, como Cordero, primero pasó por el altar del sacrificio, ofreció su vida, se despojó de todo lo que tenía, se sacrificó por completo y ofrendó su vida por salvación para cada uno de nosotros en el altar del sacrificio. Luego de este mueble pasa al siguiente, el lavacro. En el lavacro, Él cumplió exactamente con lo que quería representar para cada uno de nosotros en este tiempo. Jesús dijo: porque ejemplo os he dado,
para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Juan 13, versículo 15. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús en el lavacro? Cuando Jesús estuvo en la tierra, en el atrio, se despojó de todo, se sacrificó, dio ejemplo y como cordero fue llevado al matadero. Dio su vida por cada uno de nosotros como una ofrenda delante del Padre Celestial que estaba exigiendo por este mundo la muerte. Sin embargo, Jesús pasó por el lavacro. En el momento que Jesús es bautizado, está cumpliendo exactamente con el lavamiento que nosotros también debíamos de cumplir. La fuente o el lavacro es una representación del bautismo. Cuando venimos a los caminos de Dios, sacrificamos nuestros gustos, nuestros placeres, nos despojamos de cada cosa que nos atrae en esta vida. Habiendo dejado todo atrás, sacrificando nuestras vidas, teniendo una conversión, dejando el viejo hombre, comenzamos una nueva vida y hacemos un compromiso con Dios por medio del bautismo. En el bautismo, nuestros pecados son perdonados. El bautismo es una representación de muerte. Somos sepultados bajo las aguas. Dejamos el viejo hombre sepultado allí y cuando salimos de las aguas hemos salido con nueva vida en Cristo Jesús. En el lavacro podemos representar lo que es todo el plan por medio del bautismo. En su función, tenemos que lavar nuestras vidas para ofrecerla a Dios. Sin el bautismo, no hemos nacido de nuevo. Es necesario que seamos bautizados para poder resucitar con una nueva vida en nuestro Salvador. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también sacrificó su vida y también cumplió con el bautismo. No porque había pecado, sino porque quería dar ejemplo a cada uno de sus hijos en esta tierra, para que entendamos que tenemos también como Él ser bautizados y ser sumergidos debajo de las aguas. En el santuario terrenal, si el sacerdote quería ofrecer sus servicios delante de Dios, tenía que lavarse en el lavacro. No es posible ofrecer una ofrenda a nuestro Padre en pecado. Tenemos que despojarnos de nuestra vida pecaminosa. Tenemos que venir a los pies de nuestro Salvador. Por medio del bautismo, ofrecemos nuestra vida a Él. Morimos en el pecado y resucitamos con una vida plena delante de Dios. Entonces recibimos las palabras de nuestro Padre, que también Él la dijo a su Hijo Cristo Jesús. En el momento que fue bautizado y subió de las aguas, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Estas palabras son las que Él quiere decir en cada uno de nosotros. Una vez decidimos abandonar el pecado, debemos dar el paso del bautismo. Debemos pasar por el lavacro para limpiar nuestras vidas y ofrecer un servicio delante de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro está mencionando allí claramente que en el momento que nosotros somos llamados por Dios, hemos aceptado su mensaje,
nos despojamos de nuestros placeres, nuestra vida pecaminosa, sacrificamos nuestro pasado, venimos entonces a Él, salimos de las tinieblas y habitamos en su luz admirable. Esto se lleva a cabo cuando ya entramos en el bautismo. Al haber despojado nuestros hábitos, haber dejado esas vestiduras de pecado, aceptando el sacrificio del Cordero, Cristo Jesús, podemos entonces entrar en el lavacro, ser limpiados por medio del bautismo, aceptando la sangre de Cristo Jesús. El bautismo es el ritual por el cual reconocemos que hemos abandonado el viejo hombre y aceptado una nueva vida en Cristo. Así como nuestro Salvador fue bautizado, sepultó su vida allí bajo las aguas, es el mismo símbolo cuando Él también muere en la cruz. En el momento que Él es llevado a la tumba, al sepulcro, baja a la muerte, sin pecado, sin haber fallado, solamente tomando la carga de nuestras culpas y pagando nuestra muerte. Pero venció la muerte y venció el pecado. Al salir triunfante de la tumba, ya sale victorioso para vida eterna como el Hijo del Dios Todopoderoso. También nosotros, aceptando el sacrificio de Jesús, vamos hacia Él sacrificándolo todo, tomando nosotros también el bautismo. Reconocemos en Cristo que dejaremos también nuestras vidas de pecado, el viejo hombre quedará atrás, pero así también como vamos a la muerte simbólica por medio del bautismo, también somos resucitados al subir de las aguas, salimos victoriosos en Cristo Jesús y hemos sido también reconocidos, al igual que Él por nuestro Padre, como su Hijo amado, en quien Él se place en recibir en su reino. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en Él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Entre las multitudes que le habían rodeado en el Jordán, Juan había oído sombríos relatos de crímenes y conocido almas agobiadas por miradas de pecados. Nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. Todo esto concordaba con lo que le había sido revelado acerca del Mesías. Sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús. ¿Cómo podía él, pecador, bautizar al que era sin pecado? ¿Y por qué había de someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada? Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: «Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?». Con firme, aunque suave autoridad, Jesús contestó: «Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para vosotros. Cuando Jesús salió de las aguas, salió victorioso, recibiendo la aprobación del Padre en aquel momento. Así también cuando Jesús salió de la tumba, salió triunfante y victorioso,
ante la muerte. Jesús, cuando se acercó a sus discípulos, les dijo lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Entendiendo entonces el lavacro y comprendiendo de la necesidad que hay de pasar por él antes de entrar a las moradas santas, es necesario que nosotros tomemos la decisión de limpiar nuestras vidas por medio del bautismo y entrar en el gozo de nuestro Señor. Que Dios te bendiga y esperamos que podamos juntos servir a nuestro Señor en su santo templo y que nos podamos ver en el reino de los cielos y vivir con Él por toda la eternidad.